Teología es el estudio de temas importantes tales como Dios, Cristo, la Trinidad, el Espíritu Santo, el plan de Dios. Damos la bienvenida al Dr. Alberto Platt, maestro para esta importante materia. Lo he planeado y también lo haré. Isaías capítulo 46, versículo 11. Es una oración netamente bíblica y una introducción excelente a la segunda parte del tema tocante al plan de Dios. Naturalmente, lo que procede de Dios participa de las perfecciones de ese mismo Dios. Es decir, todo lo que Dios hace refleja todo lo que Dios es. Su plan demuestra la sabiduría que escoja siempre el mejor método para alcanzar las metas perfectas de su diseño. La vez pasada habíamos comentado de las primeras 5 etapas del plan de Dios en la historia, como las presenta la Biblia. Cada etapa presentaba la manera especial en que Dios administraba su plan eterno durante la época señalada. Además, vimos que conforme marchaba la historia de la raza, Dios puso a prueba el hombre con relación a ciertos factores. La lista incluía aquella inclinación favorable hacia las cosas de Dios cuando el hombre estaba en el Edén, el factor conciencia del siguiente periodo, la introducción del gobierno humano después del diluvio universal, las promesas de la época patriarcal y el quinto factor, la ley mosaica. Tristemente, el hombre fracasó en cada una de las pruebas, demostrando así el tremendo impacto negativo del pecado. Sin embargo, en nada afectó la marcha inalterable del plan que Dios diseñó desde toda la eternidad, el de glorificar su nombre. Todavía está en pie, y eso nos lleva a la presente época, la sexta etapa, el período presente. Esta etapa empezó con la muerte de Cristo en la cruz y terminará hasta cuando Cristo retorne en las nubes para recibir a su novia, la iglesia. Efectivamente, uno de los nombres que se ha puesto a este periodo, a esta etapa del plan de Dios, es la edad de la iglesia. También se ha conocido como la edad de la gracia de Dios y aún como la edad del Espíritu Santo. Cada uno de esos 3 nombres hace su contribución a lo que es el enfoque del período. Por ejemplo, al llamar esta etapa la edad de la iglesia, se hace hincapié en una nueva entidad, una entidad única, totalmente diferente al enfoque bajo la quinta etapa, que era la nación de Israel. Jesucristo respondió a la confesión de Pedro en Mateo 16, 18, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es diferente por su base, por su composición, por sus recursos, por su responsabilidad y por su destino. Todo eso se revela en el Nuevo Testamento y más adelante, en esta misma serie de lecciones, estaremos viendo más detalles de lo que la Biblia enseña en cuanto a la iglesia. Por el momento, basta reconocer que el título, la edad de la iglesia, no está mal puesto. Por otro lado, la designación la edad de la gracia de Dios es también representativa de un elemento muy importante en la presente época. No quiere decir
que no ha habido manifestaciones de la gracia de Dios en tiempos anteriores. El Antiguo Testamento también da evidencia de ese maravilloso y merecido favor de parte de Dios. Por ejemplo, en medio de una población rebelde y degradada, en Génesis 6:8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Más adelante, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Éxodo 33:17. Pero aunque la gracia de Dios estaba funcionando en el Antiguo Testamento, tomó un papel y una importancia especial como resultado del ministerio de Jesucristo en la tierra. Notables aquí las palabras de Juan el Bautista en Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. San Pablo indica la importancia de la gracia cuando explicaba a los romanos que no estaban bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. La presente época del plan de Dios hace al hombre responsable bajo la gracia. El mismo Pablo, escribiendo a Tito, explicaba algo de la función de esa gracia de la siguiente manera. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2, 11-13. Pues así se puede ver que la designación, la edad de la gracia de Dios, es muy acertada. Finalmente, se han referido al presente período como la edad del Espíritu Santo, sin lugar a duda, por sus importantes ministerios asociados con la salvación. Esa parte de la obra del Espíritu comentamos ya en el capítulo 7 de la presente serie de lecciones. Además, el Espíritu hace importantísimas contribuciones al creyente en su andar después de la salvación. Sobre todo porque reside permanentemente en el creyente y le provee de recursos especiales para llenar el cometido del creyente como hijo de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20. Ese aspecto del ministerio del Espíritu estudiaremos en la lección sobre la vida cristiana. Ahora, como en el caso de las dos anteriores, también tenemos que confesar que la designación, la edad del Espíritu Santo es apropiada para la presente etapa del plan de Dios. Bueno, a pesar de tan importantes e impresionantes nombres o designaciones que representan grandes e igualmente imponentes recursos, el hombre en general durante el período fracasa ante la prueba. Ni el impacto cumulativo de los factores conciencia, gobierno humano, promesa, ley,
ni la presente manifestación abundante de la gracia de Dios han producido conformidad en el corazón rebelde del hombre. La mayor parte de todos los que habrán poblado este mundo en la época de la gracia de Dios morirá en la desobediencia. En muchas ocasiones, a través de su historia, aún la iglesia visible ha permitido entrar la doctrina ajena en las prácticas abominables. La situación lamentable camina hacia dos grandes eventos. Uno que termina la edad de la iglesia y el otro que principia el día del Señor. Gracias a Dios, para los verdaderos creyentes, la edad de la iglesia terminará con lo que Pablo describe en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los 7 años de la tribulación o gran día de su ira, Apocalipsis 6, 17, señalan el principio del día del Señor y el juicio, preparado o preparatorio para la venida del Rey. Segundo de Tesalonicenses 2, 3. El mismo capítulo enumera los eventos que tienen que llevarse a cabo antes de que empiece este tiempo de gran sufrimiento. Gracias a Dios, el ya mencionado arrebatamiento de la iglesia libra a los creyentes de la ira venidera. 1 de Tesalonicenses 1:10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Tesalonicenses 5:9. El séptimo período es el período del reino mesiánico. El factor principal en este período será la presencia gloriosa y la administración justa del Mesías por toda la tierra durante 1000 años. Este reino literal de Cristo sobre la tierra, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, proveerá un gobierno perfecto y condiciones excepcionales. Satanás será exilado, Apocalipsis 21:3. No habrá guerra, Isaías 2:4. Y la naturaleza será restaurada a su condición edénica antes de la caída. Romanos 8, 18 a 23. Sin embargo, con todas estas ventajas, la presencia de Cristo, un ambiente ideal, todavía habrá rebeldía de parte de algunos. Eso confirmará que la causa del fracaso del hombre y de su rebeldía a través de las edades no ha sido por su ambiente o sus circunstancias, sino su naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza siempre se ha caracterizado por el rechazo del dominio de Dios. Pero cuando su rebeldía se manifiesta abiertamente en el reino mesiánico, esos rebeldes serán ejecutados. Los que rechazaban a Dios y rehusaban su dominio serán rechazados por Dios mismo, forzados a aceptar su dominio. Isaías, hablando del reino mesiánico, escribió en 11, versículo 4 de su profecía: y herirá la tierra con la vara de su boca,
y con el espíritu de sus labios matará al impío. A fines del período, toda rebeldía será aplastada, y en especial una enorme rebelión que se llevará a cabo inmediatamente después del período. Es cuando se echará a Satanás en el lago de fuego para siempre. Apocalipsis 20, 9 y 10. Y cuando resucitarán los incrédulos muertos para ser juzgados ante el gran trono blanco, y luego ser lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20, 11 a 15. Claro que eso ha sido solamente un resumen breve de las varias etapas del plan de Dios. Por ahora, queremos volver a caminar sobre unas partes del mismo terreno de historia, pero esta vez para examinar una serie de pactos que Dios hizo con el hombre. Esos pactos, parte de la crónica bíblica, incorporan lo importante de la relación entre Dios y el hombre durante la historia de la raza. Un pacto de Dios es una disposición de Él mediante la cual Él establece un convenio con el hombre. El pacto bíblico puede ser de carácter condicional o no condicional, incondicional, como dicen. Básicamente, se caracteriza el pacto condicional por la fórmula, si vosotros hacéis, mientras que la fórmula del pacto incondicional es, yo haré. El pacto condicional garantiza que Dios hará su parte con tal de que el hombre cumpla con la suya, mientras que el pacto sin condiciones es la declaración de lo que Dios hará, sin referencia a lo que el hombre hiciera, propusiera o amertare. De los 8 pactos declarados como tales en la palabra de Dios, 5 de ellos fueron hechos con la nación de Israel. Y solamente uno de los 5, el pacto mosaico, o sea, el de la ley, solo uno es condicional. Los 4 pactos sin condiciones que Dios hizo con la nación son las que más impactan la historia y el porvenir también. Sin embargo, antes de considerarlos con más detalle, quiero mencionar por nombre los primeros pactos bíblicos en orden cronológico, con una explicación breve. Número 1, el pacto con el hombre en Edén. Génesis 1, 26 a 31 y 2, 16 y 17. De acuerdo a estos versículos, Dios entró en un convenio condicional, mediante el cual la vida y la bendición, o la muerte y la maldición de los primeros padres, dependiera de su obediencia. Desobedecieron. Y Dios, justa y fielmente, ejecutó su parte del convenio, el juicio. Número 2, el pacto con el hombre después de la caída. Génesis 3, 16 a 19. Este convenio, sin condiciones, afirma la condición de vida del hombre caído debido a su desobediencia. No se permitió presentar apelación. Número 3, el pacto con Noé y sus hijos. En Génesis capítulo 9, versículos de 11 a 18. En ese pacto, sin condiciones, Dios estableció principios que afectarían a Noé y sus descendientes. Que no habría otra vez destrucción por un diluvio universal,
que la autoridad del gobierno humano funcionaría como el instrumento de Dios en la tierra. Es interesante notar que desde ese punto en adelante, Dios permitió al hombre comer carne. Ahora llegamos a la consideración de los pactos que Dios ha hecho con Israel, que tanto han impactado la historia y cuyo impacto todavía se sentirá en el futuro. El pacto es el pacto con Abraham, de Génesis capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15 y capítulo 17 también. Excepto por la condición de dejar su tierra para ir a otra que Dios le mostraría. Todo lo demás del pacto con Abraham es sin condiciones. Aquí las Escrituras presentan un viraje decisivo en que su enfoque de aquí en adelante en el Antiguo Testamento, y con grandes implicaciones proféticas, no está en todos los descendientes de Adán, sino en los descendientes de un solo hombre. Efectivamente, aquí tenemos manifestado en la historia otro detalle importantísimo del plan eterno de Dios: la selección de un pueblo, los judíos, de entre toda la raza humana. La selección de un solo pueblo para que este pueblo, instruido en las características de su Dios, conscientes así de los planes de ese Dios y sometidos a la autoridad del mismo Dios, hiciera lo que la raza en general no estaba dispuesto a hacer: glorificar el nombre de Dios. Lamentablemente, este pueblo falló, aun con todo y tan noble principio y con tan valiosa y gloriosa revelación de la persona, de las promesas y del poder para poderlos lograr. Falló. Pero, queda el pacto sin condiciones y sus promesas. Exactamente. ¿Cuáles fueron las promesas de ese pacto? Bueno, hubo promesas personales, nacionales, universales. Primero, las promesas personales. En el pacto, Dios prometió bendecirle a Abraham y hacerle una bendición, engrandecer su nombre, Génesis 12:2, darle descendencia numerosa, 13:16, a su descendencia el derecho a la tierra de Canaán para siempre, en 13, versículos 14 y 15, y bendecir quien le bendijere y maldecir a quien le maldijere, 12:3. Las promesas nacionales incluyeron el hacer de la descendencia de Abraham una gran nación, 12:2. El entregar como posesión perpetua la tierra comprendida entre el río de Egipto y el río Éufrates, 12:7, 15:18-21. Y reafirmar el pacto a los descendientes de Abraham en perpetuidad por el linaje de Isaac, Génesis 17, 7 y 19. Finalmente, las promesas que afectarían al mundo entero. Dios decía: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, Génesis 22, 18. Bueno, ciertas promesas del pacto han sido cumplidas ya. En cuanto a las personales, Dios bendijo a Abraham. Dios ha engrandecido su nombre, le ha dado descendencia numerosa y le ha hecho padre de naciones. Además, Dios ha hecho una gran nación de los descendientes de Abraham. Después de su éxodo de Egipto, Dios les instaló en la tierra prometida. Universalmente, su descendiente, Cristo Jesús, ha provisto bendición a múltiples millones de personas.
Ahora, un punto clave aquí es que todo ha sido cumplimiento literal. No ha sido una alegoría, ni se necesita espiritualizar lo que ha pasado. Lo que se ha cumplido ya es parte integral de la historia de la raza. Y esa observación del cumplimiento literal de algunas de las promesas parece indicar que también las demás serán cumplidas de la misma manera. Ese pacto con Abraham garantiza un futuro para la nación de Israel convertida. No importa el espíritu fuerte ni feo del antisemitismo. Además, le garantiza a Israel la tierra prometida en perpetuidad. El dueño tiene el derecho de ocupar su posesión. Y eso quiere decir que la nación de Israel está dentro de sus derechos hoy día. El llamado pacto palestino de Deuteronomio 30 afirma su derecho de propiedad. Notamos en Isaías 11, 10 a 12, que si se anticipa un retorno de la nación en su incredulidad, se tiene que agregar que repetidas veces Dios les dijo a los judíos que solamente podrían disfrutar las ventajas de la tierra prometida y vivir en paz ahí, obedeciéndole a Dios. Eso sucederá hasta cuando regrese su Mesías para establecer su reino de paz. El quinto pacto es el sin condiciones y llamado el davídico, de 2 de Samuel, capítulo 7, 8 a 16. Y promete a David una casa y un reino para siempre. El ángel Gabriel anunció a María en Lucas 1, 32 y 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Unos 1000 años después de David nació el Mesías, heredero del trono de David. Sin embargo, no le tocó ocupar ese trono en su primera venida. No. Su primera venida le llevó a la cruz del Calvario. Y no será hasta que regrese en una fecha todavía futura que reinará sobre ese trono durante el milenio, el reino mesiánico. Los pactos, sin condiciones, afirman que Israel es especial y que Dios no ha terminado su relación con su pueblo. La nación tendrá su prometido futuro cuando los judíos vivos en aquel entonces acepten a su Mesías, entrando así en su reino literal de 1000 años aquí sobre la tierra. Es un futuro diferente al de la iglesia, puesto que es terrenal, mientras que el de la iglesia es celestial. Gracias, Dr. Platt, por guiarnos a través de lo que dice la Biblia acerca de la teología. Estudia tus notas y prepárate para la siguiente lección. Hasta entonces.